Hola, muy buenas. Este es un video de presentación de resultados del artículo de investigación Efectos de SQL Evolve en la consolidación del aprendizaje de base de datos relacionales SQL en estudiantes de bachillerato en informática. Realizado en el Instituto Técnico Honduras por estudiantes de la carrera del profesorado en informática educativa en el grado de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede Tegucigalpa. Este trabajo está sustentado por los estudiantes Carlos Roberto Álvarez Izaguirre y Sioni Eleonor Sánchez Almendares. Comenzamos hablando acerca de la introducción, lo que es la necesidad de realizar esta investigación surge a raíz de las competencias mínimas que no cuentan los estudiantes o no cuentan con las competencias mínimas. Esta información fue proporcionada por los docentes del área informática y del área académica, y también por revisiones en los programas curriculares que no cuentan con los temas propiamente de bases de datos relacionales, solo de manera general. Y pueden observar en la imagen. La importancia de esta investigación o del tema es analizar qué tan significativo no puede ser el uso de SQL en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Pues, SQL es una herramienta en línea muy interactiva, sencilla y fácil de utilizar. Bien, ahora hablemos de la parte conceptual, ¿verdad? El lenguaje de consultas. SQL, pues, es un lenguaje estándar utilizado para gestionar bases de datos relacionales. Se subdivide, pues, a su vez en dos lenguajes, ¿verdad? Los DDL, que son definición de datos para la parte de la creación y definición de bases de datos. Y los DML, que son de manipulación de datos para la parte de la generación de consultas, ¿verdad? Y filtrar y extraer datos de datos. Está lo que es los antecedentes. Revisamos, investigamos un estudio de investigación piloto de la implementación de la gamificación con autoformación y la autoevaluación en curso en línea de SQL. Este fue realizado en una plataforma de Moodle donde los estudiantes, pues, ellos mismos realizaban sus ejercicios y ellos mismos también se autoevaluaban. Entonces se concluyó que esta investigación, pues, fue bastante productiva en cuanto a la utilización de herramientas en línea. También las teorías científicas, tenemos el constructivismo, que enfatiza la importancia de la construcción activa del conocimiento. Y bueno, aquí los estudiantes aprenden mejor cuando pueden relacionarse con conceptos teóricos o pueden relacionar conceptos teóricos con experiencias prácticas. Uno de los fundamentos teóricos, pues, es el aprendizaje significativo, ¿ya? En el cual los nuevos conceptos se relacionan con conocimientos previos y se integran en la estructura mental. Ok, también tenemos lo que es el aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial, pues, se centra en la experiencia, ¿verdad? El objetivo es entender cómo las experiencias motivan a los estudiantes y promueven su aprendizaje. ¿Ok? Y el enfoque o el fundamento es el aprendizaje activo. Y enfatiza lo que es la importancia de la participación activa de los estudiantes o del aprendiz, ¿no? Los individuos, pues, aquí aprenden mejor cuando se involucran de manera activa en tareas, proyectos o situaciones en las que pueden aplicar lo que están aprendiendo en un contexto real. Y en cuanto a los métodos y materiales, tenemos lo que son el enfoque cuantitativo. Se utilizó
El enfoque cuantitativo, el objetivo es objetivo, ¿verdad? Significa que el investigador no interviene, ¿verdad? Y también pues es de razonamiento es deductivo, ¿verdad? Es decir, va de lo general a lo específico. El diseño es utilizado experimental, ¿ya? Se establece una relación entre la causa y el efecto. En este caso, el efecto es el SQL Goal en la consolidación del aprendizaje de base de datos SQL. Y es de tipo preexperimental, solamente hay un grupo y no hay otro grupo para comparar, que sería en otro caso cuasi experimental. En cuanto a las variables o la población y muestra, está la población, pues fueron estudiantes de bachillerato técnico profesional e informática de la jornada nocturna. La muestra fueron 7 estudiantes. Y las variables, pues está la variable independiente. En este caso es la implementación de SQL, por sería la variable independiente, una herramienta de tecnología educativa, es decir, la variable a manipular. La causa sería la variable dependiente, en este caso la consolidación, ¿no?, del proceso de aprendizaje de bases de datos relacionales. Es decir, aquí medimos el efecto que tuvo lo que es la consolidación de esta herramienta. Ahora tenemos lo que son los procedimientos y las fases. En la primera fase se diseñó el instrumento, un cuestionario tipo test utilizando Google Form. Luego en la segunda fase se aplicó el pretest a los estudiantes, los 7 estudiantes, para medir los conocimientos previos. Luego la intervención de los docentes en cuanto a la impartición de los conocimientos o los fundamentos del tema de SQL. Posteriormente se aplicó el post-test ya para poder analizar, ¿verdad?, los datos y poder hacer los resultados, analizar los resultados. Luego están los conocimientos teóricos y las dimensiones, los conocimientos teóricos y los conocimientos prácticos. En los conocimientos teóricos, pues se midieron los primeros 20 ítems, fueron la parte conceptual, ¿verdad?, de los conceptos y pues todo lo que corresponde a consultas y operaciones propiamente con SQL. Y por último, la parte práctica, los conocimientos prácticos se evaluaron ya, que son ya la parte práctica. En este apartado conoceremos los datos recolectados de la investigación, la operacionalización y dimensionamiento de las variables, los resultados obtenidos en la investigación y la metodología científica planteada para la comprobación del preexperimento y comprobación de la hipótesis general del caso de investigación o de estudio. A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante el análisis de los datos recolectados, distribuidos en 2 dimensiones, las cuales están integradas por las categorías conocimiento teórico, los cuales incluyen 20 ítems de nuestro instrumento aplicado, las cuales las subcategorías del conocimiento teórico tenemos como primera categoría conceptos fundamentales de base de datos y SQL, los cuales van desde el ítem 1 hasta el ítem 5. Segundo ítem de esta categoría, o su ítem mejor dicho, es elementos de una base de datos relacional que comprende desde el ítem 6 hasta el ítem 10. Tercer subítem de esta categoría, que sería consultas y operaciones de SQL que van desde el ítem 11 hasta el ítem 15. Y el cuarto ítem de esta categoría, que sería utilidad y aplicación del SQL, que va desde el ítem 16 al ítem 20. La segunda subcategoría del dimensionamiento conocimientos teóricos consiste
de los conocimientos prácticos consisten en consultas básicas y filtrado, que va desde el ítem 21 hasta el ítem 25, y operacionalización y agregación y actualización, que va desde el ítem 26 hasta el ítem 30. El detalle de los resultados obtenidos por cada dimensión se representa a continuación en el gráfico mostrado en la presentación. Si echamos un vistazo al gráfico que muestra las dimensiones de los instrumentos, podemos notar que se divide en conocimiento teórico y conocimiento práctico, tanto en el pretest como en el posttest. En el pretest parece que los estudiantes ya tenían ciertos conocimientos teóricos, pero le faltaba experiencia en la parte práctica con bases de datos. Sin embargo, después de la intervención con la herramienta tecnológica SQL Evolve, podemos ver que hubo un aumento significativo en la cantidad de respuestas correctas en ambas dimensiones, tal como lo confirma el posttest. Esto sugiere que los estudiantes han experimentado un aprendizaje notable al utilizar SQL Evolve como una herramienta de tecnología educativa. Como también podemos observar en los dos gráficos al lado derecho de nuestra presentación, el efecto de la implementación de SQL Evolve aplicados en los estudiantes para la consolidación del proceso de aprendizaje se ve reflejado en los valores máximos y mínimos de aprendizaje significativo. Este se puede apreciar en las dos figuras de los dos gráficos, como anteriormente habíamos dicho. Los resultados obtenidos de las dos variables totales de pretest y posttest muestran una mejora significativa posteriormente a la intervención, obviamente a la implementación de SQL Evolve como herramienta tecnológica. En el gráfico de conocimientos teóricos, conceptos fundamentales de base de datos y SQL, podemos comparar en base a los resultados obtenidos en el pretest y posttest que hubo un aprendizaje significativo en los estudiantes, ya que en los datos arrojados del pretest, el 85.7% de los estudiantes desconocían el significado de las siglas SQL y el 57.1% de los estudiantes desconocían la importancia de SQL como gestor de bases de datos, que cambiaron posteriormente a la revisión a revisar el resultado del posttest, ya que ambos casos corresponden a un 100% de respuestas correctas. Los estudiantes contestaron de forma correcta estas preguntas relacionadas con estos temas. Con esto SQL Evolve demuestra que es una herramienta eficaz para ayudar a los estudiantes a desarrollar conocimientos teóricos y profundos. En el gráfico de conocimientos teóricos, elementos de base de datos relacionables, podemos comparar en base a los resultados obtenidos en el pretest, posttest. Podemos concluir que la herramienta de SQL Evolve sirvió para fortalecer conocimientos previos a los estudiantes y elaborar conocimientos nuevos significativos en la relación de creación de bases de datos y su gestión con SQL, ya que el 28.6% contestó de forma incorrecta en el pretest la pregunta 6. Un 42.9% contestó de forma incorrecta la pregunta 7. Y el 100% acertó la pregunta 8. El 57.1% contestó de forma incorrecta la pregunta 9 y un 28.6% erró la pregunta 10. Mientras que los resultados obtenidos en el posttest nos arroja que el 70% de los estudiantes lograron contestar de forma correcta todas las preguntas, el porcentaje aumentó según la pregunta que se analice. Esto dejó como evidencia la obtención de aprendizaje significativo de parte de los estudiantes al implementar SQL Evolve. Como siguiente punto, después del análisis de los resultados obtenidos y la representación mediante gráfico, tenemos la comprobación de la normalidad de los datos obtenidos posteriormente a la aplicación de del instrumento. Para ello se aplicó una prueba de normalidad y a continuación se describe la hipótesis a contrastar. Como hipótesis nula tenemos los datos analizados siguen una distribución normal y como hipótesis de investigación tenemos los datos analizados no siguen una distribución normal. Debido a que el tamaño de la muestra es menor o igual a 50, se implementó una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk
con un intervalo de confianza del 95% a dos variables totales de los instrumentos de pretest y posttest. Para declarar la normalidad de los datos es necesario que los dos valores de las variables totales del pretest y posttest sean mayor al 0.05%, al 0.05. En este caso, se cumple a cabalidad el primer enunciado de las dos variables, ya que los valores de normalidad de las variables son mayor al 0.05. Se acepta la hipótesis nula y se concluye que los datos son normales en el apartado número 1. Ahora, en el apartado número 2, tenemos el análisis y la comprobación de la homogeneidad de los datos. Para ello se aplica una prueba de homogeneidad que a continuación se describen las hipótesis a contrastar. Como hipótesis nula tenemos los datos analizados son homogéneos y como hipótesis de investigación tenemos los datos analizados no son homogéneos. Debido a que el diseño de la investigación preexperimental y se tiene un solo grupo, se implementa una prueba de homogeneidad de T muestras relacionadas con un intervalo de confianza al 95% de las dos variables totales de los instrumentos de pretest y posttest. Para declarar la homogeneidad de los datos es necesario que el valor bilateral de las variables totales del pretest y posttest sean mayor al 0.05. En este caso, cumple a cabalidad el segundo enunciado en el valor bilateral de las dos variables, ya que el valor de la homogeneidad de las variables es menor al 0.05, en lo cual rechazamos o se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis de investigación o alternativa y se concluye que los datos no son homogéneos en el segundo apartado. Ahora, en el análisis final del tercer apartado, después de que nosotros comprobamos el apartado 1 y 2, que sería la comprobación de la normalidad y la homogeneidad de los datos, se determinó que la prueba de evaluación que se aplica para la comprobación de las hipótesis generales de toda la investigación se describe a continuación, la cual es la hipótesis general nula. La implementación del SQL Vault como herramienta de tecnología educativa no tiene efecto significativo en el aprendizaje de bases de datos SQL relacionales. Y la hipótesis de investigación, la implementación de SQL como herramienta de tecnología educativa tiene efecto significativo en el aprendizaje de bases de datos relacionales SQL. En vista en que los resultados obtenidos dictan que los datos de estudio son normales, pero no homogéneos, debemos de implementar una prueba no paramétrica. Se decide aplicar la prueba no paramétrica de Wilcoxon con un intervalo de confianza al 95%, debido a que permite comparar el rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas. En este caso, se cumple a cabalidad el segundo enunciado en el valor bilateral de la prueba no paramétrica, ya que el valor obtenido de Wilcoxon es del 0.018 milésimas, es menor al 0.05 centésimas. Se rechazó o se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación o la alternativa, en lo cual podemos decir que la implementación del SQL Vault como herramienta tecnológica educativa permite mejoras significativas en la consolidación de los procesos de aprendizaje de las bases de datos relacionales SQL. ¿Qué podemos concluir? Se concluye que existe un efecto positivo de SQL Vault como tecnología educativa en la consolidación del proceso de aprendizaje de bases de datos relacionales SQL aplicado en el Instituto Técnico Honduras Jornada Nocturna a los resultados del curso de tercero de bachillerato técnico profesional en informática durante el año 2023. Los estudiantes mostraron mejoras significativas en los conocimientos teóricos y conocimientos prácticos de base de datos relacionales SQL al implementar SQL como tecnología educativa en la consolidación de los procesos de aprendizaje. Esto ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.